Y el tema que quiero traer para ustedes lleva por título Una iglesia ordenada. Y quiero que lo veamos a través de la carta de Tito y a través del libro de los Hechos, de una manera muy rápida, pero consistente. Hay varias cosas que nuestra iglesia, como iglesia bautista reformada, ha enfatizado a lo largo de los años y que ha enfatizado con mucha fuerza este año. Una de las cosas que para nosotros es central en Trono de Gracia, porque lo vemos en la Escritura, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es la pieza central de nuestra fe, de nuestra religión, de nuestra vida, de todo. Si quitamos el Evangelio no queda absolutamente nada. Solo queda un montón de obras religiosas que se pueden practicar en cualquier otra religión. Si nosotros quitamos el Evangelio de nuestras vidas, no queda ninguna motivación para la santidad. Porque es el Evangelio, la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos motiva y lo que nos impulsa a la obediencia, es la gasolina para la obediencia. Quita el Evangelio y no queda nada de nuestro cristianismo, no queda nada de nuestra fe, no queda nada por qué vivir ni nada por qué morir. Toda es la pieza central del Evangelio y hemos enfatizado el Evangelio en la vida personal, en la lucha contra el pecado, el Evangelio en el trabajo, el Evangelio en la familia, porque el Evangelio es una pieza central en el púlpito de esta iglesia y en la vida de los miembros de esta iglesia. Lo segundo que hemos enfatizado a lo largo de este año es la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Y eso lo hemos tratado de enfatizar desde la predicación expositiva. No es simplemente citar la Biblia como hemos estado acostumbrados por años, sino citarla en su contexto. Saber que hay unas verdades en la Escritura que fueron dichas con un propósito específico. Verdades en la Escritura que tuvieron su contexto y que ya no tienen por qué continuar. Todas esas verdades se han enfatizado en el año. No es simplemente citar la Biblia, sino ver cómo la Biblia se interpreta a sí mismo, cómo la Biblia es suficiente y cómo no necesitamos de más ministerios o de más dones o de más revelaciones porque la Biblia es suficiente. Eso es algo que hemos enfatizado aquí en esta iglesia. Por eso desde el púlpito se predica la Biblia en su contexto, en la consejería la Biblia, en los debates que tenemos, pruébame con la Biblia, probemos esto en la Biblia en su contexto porque ella es la palabra de Dios. Pero hay una tercera y última cosa que hemos enfatizado mucho este año, y es la eclesiología, o lo que también se conoce como doctrina de la iglesia. Para nosotros es sumamente central conocer a la esposa de Cristo y que Cristo no tiene otra institución más gloriosa que la iglesia. Cristo ha tomado a la iglesia para llevar a cabo sus planes redentores en el mundo, no solo en Venezuela. No hay otra institución más importante en el mundo que la iglesia. Cuando todas las cosas en este mundo pasen, cuando todo en este mundo pase, lo único que quedará vivo y existente es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y una de las cosas que hemos visto este año, donde han llegado muchas personas de diferentes denominaciones bautistas fundamentales, pentecostales, carismáticos, que han venido a nosotros este año, hay algo común que hemos visto y es un quiebre horrible, muy fuerte en la doctrina de la iglesia. Por eso es un choque cuando la gente le hablan de membresía, cuando le hablan de proceso de elección de pastores y diáconos, cuando le hablan del proceso de la cena del Señor y del bautismo, porque venimos de iglesia donde nada de eso se valoraba. Entonces, sencillamente, si tú tenías bonitas habilidades o ofrendabas bastante, tú eras parte de nuestro equipo de trabajo. Pero si no, tú podías permanecer en lo último. Entonces, en vista de todo eso, hemos tenido que enfatizar esa verdad. Y lo que traemos hoy tiene que ver con ese tercer punto, la doctrina de la iglesia. Cómo luce una iglesia ordenada. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo primero que vemos aquí es una iglesia con algo deficiente. Y quiero decirles, amados hermanos, que esto no era solo algo particular de esta iglesia en Creta. No, todas las iglesias de Cristo, absolutamente todas las iglesias de Cristo tienen algo deficiente. Y eso incluye la nuestra. De donde tú vienes. Y si por alguna razón algún día decides irte de esta iglesia, a donde vayas también vas a encontrar algo deficiente. Toda iglesia tiene algo deficiente,
algo que corregir. ¿Por qué? Porque quienes componen la iglesia, que somos nosotros, también siempre tenemos algo deficiente que corregir. Todos nosotros. Y como somos nosotros parte de la iglesia, por eso toda iglesia va a experimentar deficiencias de algún tipo, algunas más graves que otras, y eso no anula que dejen de ser iglesia. Entonces, que hay algo deficiente en la iglesia. En la iglesia en Creta hay algo que no anda bien. Y Pablo tiene que comenzar a poner orden en esta iglesia. Pero ¿cómo comienza a poner orden Pablo en la iglesia? Miren lo que sigue diciendo este texto. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La palabra anciano aquí es la palabra usada para el presbítero, para el anciano, hablando del pastor. A diferencia de la palabra que se usa en el capítulo 2, versículo 2, que dice que los ancianos sean sobrios. Ahí en el capítulo 1, cuando usa la palabra ancianos, se está refiriendo a los pastores, a los supervisores, a los presbíteros. Pero en el capítulo 2, cuando habla de ancianos, se está refiriendo a la gente de edad avanzada, con canas. Así que el capítulo 1 está hablando de establecer pastores en esta iglesia. Así que Pablo, la primera forma en la que nos dice que la primera forma en la que podemos poner orden en una iglesia es estableciendo pastores. Y obviamente ustedes dirán, pastor, pero ya va, se te olvidó, se necesitan miembros. Sí, es obvio que ya había miembros. Porque note lo que dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, y luego menciona la iglesia. Hermanos, sin miembros no hay iglesia. Y sin iglesia, sin rebaño, no hay pastor. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Hay muchos hombres que ven el ministerio pastoral como si fuera una profesión, donde si usted se graduó como doctor, usted no necesariamente le han dado un hospital donde trabajar, y a usted va a un lugar y le preguntan, ¿a qué te dedicas? ¿Qué eres tú? Y tú puedes decir, yo soy doctor. El título lo afirma. Usted es doctor. Pero con respecto al ministerio pastoral no es así. Y esto pasa mucho. Hay hombres que dejaron el ministerio pastoral y van a una reunión de amigos y le preguntas, ¿y tú qué eres? No, yo soy pastor. Pero ya va, y el rebaño. Dios me llamó a ser pastor, y por lo tanto, donde quiera que esté, con rebaño o sin rebaño, yo seguiré siendo pastor. No, si no hay rebaño, usted no es pastor de ningún lugar. Para pastorear se necesita un rebaño. Por eso cuando Pablo habla de establecer pastores aquí, es porque ya vi un rebaño. Ya vi una membresía de creyentes. Pastor Plinio, ¿dónde usted sacó eso? El capítulo 2. Se mencionan ancianos, se mencionan ancianas, se mencionan jóvenes, se mencionan casadas y se mencionan trabajadores que eran parte de esta iglesia. Entonces ya esta iglesia en Creta tenía miembros, pero carecía de ancianos, carecía de pastores. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero una iglesia verdadera es una iglesia compuesta por hombres y mujeres salvados por la gracia de Dios y bautizados en el nombre de la Trinidad. Pero cuando no tiene pastores y diáconos, es una iglesia verdadera, pero una iglesia incompleta. Ustedes han escuchado eso: no, Dios puede hacer su obra con usted o sin usted, Pastor Plinio. Yo le voy a decir que eso suena lindo, pero si usted abre su Biblia de Génesis, tenemos a Dios usando hombres. Así que el mismo Dios que ha prometido llevar a cabo adelante su obra, ha determinado usar medios para llevarla a cabo. Entonces, Pablo dice aquí que la primera forma de poner orden en la iglesia es establecer pastores. Pero cualquier pastor es el que me cae bien, el que me cae chévere. Es que yo soñé que yo quiero ser pastor y yo lo he visto en mis sueños 3 veces a la semana, y a mí alguien se paró un día y me profetizó que yo voy a ser pastor para toda la vida. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Mire, usted puede querer 1000 cosas, pero la palabra de Dios es la que tiene la última palabra. Y si usted no tiene humildad para recibir lo que la palabra dice, hay problemas serios en su corazón, no con la iglesia, en su corazón. Y mire lo que dice Pablo, las características del hombre que debe ocupar este puesto tan solemne: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía,
porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, un hombre sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor también de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, un hombre que domina la sana doctrina, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo dice, la primera forma en la que una iglesia se ordena, ya esta iglesia tiene miembros, hombres y mujeres que han creído, se han arrepentido y que han sido bautizados y que ahora son parte de la membresía de la iglesia. Pero la primera forma de poner un orden en una iglesia es estableciendo liderazgo sano. Hombres con carácter, un carácter probado, que nadie tenga nada que señalar ni a él ni a su familia. Porque esos son los hombres que van a estar a la vista de la gente, del diablo, y que tienen el deber de ser representantes de Cristo desde este púlpito. El mensaje que comunican, el llamado que se les ha hecho, es lo que pone al mismo nivel el carácter. Un llamado como este, comunicar la voluntad de Dios al pueblo de Dios, llamar a los hombres al arrepentimiento y la fe, guiar el rebaño de Cristo, no requiere menos que esto. Más que esto. Así que la primera forma de ordenar la iglesia es esa. Es estableciendo hombres de carácter. Hombres, ancianos, masculinos de carácter. Pero hay una segunda forma en la que Pablo pretende de que ellos sean ordenados. Dice el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina hasta este momento es el evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que no tienen toda la revelación, los 66 libros de la Biblia, como tú y yo lo tenemos. Una doctrina que ha sido atacada a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy por el legalismo o el libertinaje. Tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque eso es lo contrario a lo que los falsos maestros estaban hablando de acuerdo al final del capítulo 1. Dice que estos hombres en el 1:16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Ahora bien, ¿qué hace esa sana doctrina? Mira lo que comienza a pasar en el versículo 2. Los ancianos de la iglesia, la gente mayor de edad, tiene que ser gente sobria, serios. Exhórtales a que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas, a las mujeres mayores de edad de la iglesia, que sean reverentes en su porte, que se guarden de ser calumniadoras, que no sean esclavas del alcohol, que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Y si ellas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿qué es lo que primero se debería ver en ellas? ¿Cómo? Ese mismo testimonio. Ellas también pueden decirle esto a las más jóvenes porque eso se ve en ellas. Luego dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo alguien que ni siquiera se ve que cuida de su hogar puede disipular a una jovencita a cuidar de su hogar? Si esta mujer lo que está esperando es que como cuando uno está chiquito, que habla la reja de la casa para salir corriendo. No aman su casa. Hay mujeres que aborrecen, les fastidia estar en su casa. Y eso es muy triste. Quieren estar en la calle. Y a veces los esposos mismos son las que las mandan a la calle. Entonces, ¿cómo una mujer así puede instruir a las otras a que amen su hogar si ellas mismas no aman su hogar? Verso 6. Y yo creo que cada una de estas exhortaciones tienen que ver con la deficiencia de cada uno de estos grupos. Yo no creo que están ahí por casualidad. Creo que si esto se le dice a las casadas es porque ahí es donde siempre fallan, en amar su casa, en sujetarse a su marido y en amar a sus hijos. Lo mismo a los ancianos, etc. Y lo mismo a los jóvenes, verso 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean ¿qué? ¿Por qué a los jóvenes se les dice solo? ¿No notan que no hay otra cosa que se les pide? Solo la prudencia. Porque la tendencia de los jóvenes es la imprudencia, hermanos. De hecho, quizás los jóvenes de aquí piensan, nosotros lo que nos caracteriza es la sabiduría, mi inteligencia,
mis grandes dotes y habilidades. Pero de acuerdo al libro de Proverbios, lo que a ti te caracteriza es la necedad. O sea, tu día a día, tu corazón está lleno de necedad. Incluso cuando estás probando argumentos que parecen sanos de la palabra de Dios, llevan el sello de tu necedad y de la imprudencia en todos los sentidos. Los jóvenes no escuchan. Ellos creen que se las saben todas, no más una, más 10. Y les encanta mostrar que saben. Nos fascina eso. Nos da como un fresquito así. No, pero la tendencia del joven es la imprudencia. Y presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Qué tiene que ver esto con poner orden en la iglesia? Todo lo que estamos viendo en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito tiene que ver con una doctrina fundamental y una práctica fundamental en la vida de toda iglesia evangélica. ¿Saben qué es? El discipulado. Lo que está pasando aquí es discipulado. Un líder como Tito discipulando, pero al mismo tiempo ves a miembros discipulándose. Por eso en nuestra iglesia hemos hecho tanto énfasis este año en los grupos pequeños. Porque el discipulado es central. Cuando yo veo un domingo un grupo reunido aquí y otro grupo reunido allá y orando y leyendo las escrituras, gloria a Dios por ustedes. Así crece la iglesia, así madura la iglesia. Así que si usted no está en un grupo discipulado, búsquelo. Y si uno se ha comprometido con uno, comprométase. Porque aquel que no está siendo discipulado está propenso a morir espiritualmente tarde o temprano, aunque llore el domingo cuando le pongan los himnos. Su cristianismo solo se va a volver algo externo y superficial. Y necesitas el discipulado. Y ojo, para que no malinterpreten el discipulado. El discipulado no es que tú te sientas a hablar y hablar y hablar y escúchenme a mí, que yo llegué aquí, yo tengo un añito que llegué aquí, pero tienen que escucharme a mí. No, el discipulado es para que tú aprendas de la iglesia a la que tú llegaste. Porque cuando tú llegaste aquí ya había una doctrina, ya había una práctica. Entonces tú llegas a recibir. Tú no deberías llegar y decir, yo voy a hablar porque yo voy a discipular aquí. No. ¿Y quién te discipula a ti? ¿Quién te corrige a ti? ¿Quién te dice, hey, ya va, calma, las cosas no son así? ¿Quién? Porque nosotros venimos quejándonos de otras iglesias. Allá no me corregían, allá no velaban por mí, pero aquí ni siquiera nos da chance. Es lo mismo, pero con otra forma. No, tenemos que tener un corazón humilde y abierto a ser discipulados y corregidos en la iglesia donde yo estoy. Y el discipulado es una forma de poner orden en la iglesia. Y ustedes recuerdan cómo se pone orden en la iglesia, pero tú hablas lo que está de acuerdo a la sana doctrina. El evangelio, de nuevo volvemos al evangelio, es el instrumento que Dios usa para fortalecer el discipulado y para poner orden en la iglesia. Hay iglesias que se están enfriando y los pastores dicen, bueno, vamos a hacer un compartir, vamos a hacer una cena, vamos a hacer más actividades, pasa la actividad y boom, y vuelven otra vez, pasa la actividad y vuelven otra vez. Porque el medio que Dios determinó para producir cambio en la vida de una iglesia y en cada creyente es el evangelio. Así que para Pablo ponemos orden en la vida de una iglesia que ya tiene miembros, estableciendo pastores, líderes con carácter probado. Pero número 2, la segunda forma de poner orden en la iglesia es a través de una cultura de discipulado por medio del evangelio. Toda iglesia bíblica cristiana debe incentivar a sus miembros a tomar lo que recibieron el domingo e impartírselos en la semana. ¿Cómo? Tenemos que buscar la forma. Pero hay que hacerlo. Pero noten algo en capítulo 2. Tito no está haciendo todo. Tito dice, Pablo le dice a Tito, exhorta a estos grupos a que ellos hagan su trabajo. Exhorta a las ancianas a que ellas hagan su trabajo. Exhorta a los jóvenes a que hagan su trabajo. A los ancianos a que hagan su trabajo. Esto es sumamente importante para nosotros. Porque hemos olvidado cómo funciona la iglesia. ¿Y qué es del capítulo 3 de la carta a Tito? Bueno, si ustedes leen el capítulo 3 en casa, ustedes van a ver una iglesia que radia luz, ese mismo evangelio a su sociedad. Pero eso no va a pasar si el capítulo 1 y 2 no se cumplen. Una iglesia desordenada va a ser muy difícil que cree un impacto sólido en la sociedad. Necesita haber orden. Hombres con carácter, con dones, dirigiendo desde el púlpito y debajo del púlpito.
Dos, miembros que entre ellos entienden su rol y se están discipulando y cuidando unos a otros. Porque el capítulo 2 de Tito es cuidado mutuo. Es cuidado. Es protección. Por eso, hermanos, para que haya discipulado tienes que integrarte, ¿verdad que sí? Por eso es que se los he dicho y lo ratifico, hermano, y no nos vamos a cansar. Si usted no se integra en la vida de esta iglesia, usted no va a ser miembro de esta iglesia. Y no piense que diga, bueno, yo estoy aquí bien, unos 5 años aquí sentado sin que me digan nada. No, un día te vamos a sentar y te vamos a recomendar una iglesia donde les dé igual si tú te participas o no. Si tú quieres realmente ser parte de esta iglesia y crecer, participa. Porque uno, no vas a poder ser miembro, porque ¿cómo recomendamos a alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos hablar de la fe de alguien que no se da a conocer? Es imposible. Y por último lugar, va a haber un momento donde te vamos a recomendar ir a otra iglesia, donde les dé igual si tú vienes o no, si te sientas o no, pero para nosotros es importante que tú te expongas al evangelio por medio del discipulado. No es que yo tengo 15 años en la fe, pero ya alcanzaste la perfección. No, entonces usted necesita que alguien lo discipule usted también. Esto no es una cuestión de años, hermanos. Tú y yo vamos a necesitar aprender hasta que estemos en el lecho de muerte. Todavía en el lecho de nuestra muerte vamos a estar aprendiendo. Así que esa idea de que tengo años, yo me sé la Biblia atrás para adelante, me la he leído 10 veces, yo no necesito estar en ese discipulado. Y fue Pablo quien nos llevaba una morena, como decimos nosotros 10 veces más, el que nos incentiva a esta cultura de discipulado. Entonces de esa manera ponemos orden. ¿Por qué esto es importante? Hermanos, porque nosotros sin darnos cuenta, hemos perdido de vista que así funciona la iglesia. Y siempre nos quedamos en el capítulo 1, que los líderes hagan todo. ¿Por qué? Porque en nosotros, en nuestra mente, hay más influencia del catolicismo romano de lo que nosotros pensamos. Todavía en nuestra cabeza hay mucho catolicismo romano. Y esto se ve porque terminamos viendo a la iglesia con un orden así como el catolicismo romano, con un clericalismo donde el pastor o los líderes lo son todo y esos hacen todo. Por ejemplo, veamos una imagen, pensemos en ese orden jerárquico del catolicismo romano. ¿Sí lo leen allí? ¿A quiénes tenemos abajo? Muy bien, ven bien. Lo siguiente, yo aquí no veo muy bien. Religiosos, después los diáconos, después el sacerdote, después el obispo, después el cardenal y de último el papa. Allá nadie puede tocar, no todo el mundo tiene acceso. Ese es el que está más cerca de Dios, el que se comunica mejor con Dios. Ese es el que Dios escucha más, ese es el que más hay que respetar, ese es el intocable y todos los demás son inferiores en comparación a él. Tú dirás, Pastor Plin, nosotros rechazamos eso totalmente. Es más, yo fui católica de hueso colorado por 20 años. Yo repudio eso. Yo no quiero nada con eso. ¿Seguro? La gente llega a la iglesia evangélica y volvemos a hacer la pirámide, pero así. Siguiente imagen. Miembros, abajito, diáconos y arriba el pastor. Así nosotros vemos la iglesia, igual que el catolicismo romano, pero acá. ¿Cómo les puedo probar eso? Bueno, en primer lugar, cuando alguien se acerca, es muy común ver a alguien que se acerca y te dice, Pastor Plinio, mire, yo he orado mucho, mucho por la salvación de mi madre. ¿Usted pudiera orar por ella a ver si se convierte? Como si mi oración tuviera un peso más grande que el de ella, que es creyente, delante de Dios. Ven al pastor como el sacerdote. O mire, pastor, mire, yo le he predicado tanto a mi esposo, tanto. Yo creo que lo que falta es que usted vaya. Si usted vaya, él lo va a escuchar. Claro, porque es el pastor, es la figura de arriba. Es el que está allá casi tomándose de la mano de Dios. Yo soy el inferior, recuerda la pirámide. El miembro es abajo, el clérigo arriba. Hay un clericalismo. Pastor, si usted va y le predica. Hemos hecho un lado nuestra labor de miembro y pensamos eso. Es más, ¿saben por qué también nosotros tenemos todavía mucho catolicismo romano en nuestras mentes? Pensemos en el matrimonio. ¿Qué nos enseña la iglesia católica romana? Usted se tiene que casar por el civil y ¿por dónde más? Por la iglesia. Entonces llega el hermano, se convierte a Cristo y dice, pastor, ¿sabe que mi esposa y yo hemos tenido una carga?
¿Cuál es? Que nosotros solo estamos casados por el civil. No nos hemos casado por la iglesia. Y nos sentimos mal por eso. ¿Será que ustedes pueden hacer algo para casarnos por la iglesia? ¿Para tener paz? Eso es catolicismo romano. De hecho, los pastores no casan. ¿Saben dónde dice la Biblia que los pastores casan? En ningún lado. En ningún lado. Los pastores nos encargamos de dirigir una pequeña ceremonia pública donde dos personas de manera pública con sus familias se comprometen de manera pública delante de Dios y de testigos a unirse y a comprometerse basado en un pacto. Matrimonio incluye un pacto, un compromiso mutuo y público formal. Pues la Biblia no dice que los pastores casan. La gente dice, ¿mi matrimonio será que tuvo valor? Porque a mí me casó el párroco del barrio. ¿Dónde ven en la Biblia a Pablo, a los apóstoles o a los profetas casando? Era un compromiso entre familias. Pero tenemos todavía catolicismo romano. Estoy diciendo yo que no hagan una celebración donde inviten a la iglesia y el pastor pueda dar una enseñanza y orar por usted. No. Pero no quiere decir que tu matrimonio es menos por eso. Los requisitos que se requieren para el pacto ya los posees. Pero tenemos mucho catolicismo romano aquí en la cabeza. ¿Saben cómo se los pruebo también? Cuando el pastor está, hasta el perrito viene. Pero cuando el pastor de la iglesia no está el pastor. Clericalismo. Hay mucho clericalismo entre nosotros. Ay, ¿quién va a predicar hoy? El hermano Ciso. Pastor Plinio. Tú me fuera y se va esa bomba un fin de semana. Clericalismo. No valoramos los dones que Dios nos ha dado y los recursos por el clericalismo. Y tú dirás, Pastor Plinio, pero te estás clavando un puñal tú mismo porque te van a bajar del pedestal. Y eso es lo que yo quiero, porque a mí nunca se me ha mandado hasta en el pedestal. Son esas iglesias donde si no soy pastor, no, ese cargo es muy pequeño. Yo quiero ser apóstol y querubín si me lo permiten. No, o sea, nuestro deber es poner cada cosa en su lugar. Ahora bien, ¿cómo Dios establece su iglesia? La pregunta es, ¿cuál es el rol del pastor? El rol del pastor es liderar por medio de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Imaginen la iglesia con Cristo como el príncipe de los pastores. Su ley, que es la máxima autoridad. Luego viene el rebaño y Él da pastores para que cuiden ese rebaño con la ley, la palabra de autoridad que Él dio. Pero el dueño de la iglesia es Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Él es el príncipe de los pastores. Yo no he derramado ni una gota de sangre por esta congregación. Es suya, no mía. Y yo soy simplemente un pastor contratado por el príncipe de los pastores y un día me va a llamar a que le dé cuenta por cada oveja que puso bajo mi cuidado. Pero Él es el Señor. O sea, mi deber como pastor es liderar esta iglesia con la autoridad de la palabra de Dios. Ustedes siguen mi liderazgo porque yo sigo la palabra de Dios. El día que yo me desvíe de la palabra de Dios, ninguno de ustedes está obligado a seguir mi liderazgo. Es la palabra de Dios la máxima autoridad, no mis palabras. Y ese es el punto. Y luego vienen los miembros. Ya vimos lo que hace el pastor, vienen los miembros. ¿Y los miembros qué hacen? ¿Ustedes saben cuántas veces se repite el mandamiento de unos a otros en la Biblia? Más de 60 veces. A ver, ¿alguno se sabe algún unos a otros de la Biblia? Amados unos a otros, exhortados unos a otros, soportados unos a otros, llevar las cargas los unos a los otros, orar unos por otros, amados unos por otros, confesados los pecados unos a otros. Acompáñenme rápidamente a la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Es un poquito atrás de donde estamos. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Ya vamos terminando. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. También os rogamos, pastores y diáconos, hermanos, muy bien,
hermanos. Que amonestéis a los ociosos. ¿Quién tiene el deber de amonestar a los ociosos en el cuerpo de Cristo? Los miembros, muy bien. Que alientes a los de poco ánimo. ¿Quiénes tienen el deber de animar al que está flaqueando? Muy bien. Que sostengáis a los débiles. ¿Quiénes tienen ese deber? Muy bien. Que seas paciente para con todos. ¿Quiénes tienen ese deber? Muy bien. Y si sigues la lista hay más mandamientos para todos los hermanos. El mandamiento de unos a otros, del cuidado de unos a otros, es para todos los que son miembros. Ahora la pregunta es, ¿por qué yo como pastor cuido de ustedes? ¿Saben por qué? Porque yo soy miembro también. Y ese mandamiento de cuidar de ustedes se va para mí también porque yo también soy miembro. Porque recuerden que la labor fundamental del pastor es liderar por medio de la predicación de la palabra, amonestar conforme a la predicación de la palabra y animar conforme a la predicación de la palabra en el púlpito y fuera del púlpito. La razón por la que yo estoy aquí hoy y llegué hoy temprano para estar aquí no es porque yo soy pastor. La misma responsabilidad que tengo yo de estar aquí temprano la tiene usted, porque ambos somos miembros de la iglesia. Cuando yo parta de este mundo, ese título del pastor se va, pero que es el miembro del cuerpo de Cristo. Por eso lo hacemos. Y Dios nos regala diáconos para el cuidado físico de la iglesia. Seremos viendo ahora esto en la práctica en Hechos 6. Ya este pasaje lo estudiamos hace un par de meses, así que vamos un poco más rápido con él. Hechos 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas a la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo lidiaron los pastores para servir las mesas? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Cuál es el problema en esta historia? Se estaba descuidando la palabra. ¿Por qué? Por atender las mesas, el cuidado de las viudas. Entonces, ¿qué tipo de necesidades son estas? Por lo menos el descuidar la palabra, espiritual o física. El alimentar a las viudas, espiritual o física. Muy bien. ¿Cuál de las dos debía suplirse, la física o la espiritual? Ambas. ¿Saben de qué más tenemos nosotros en la cabeza aparte del catolicismo romano? Gnosticismo. Donde el alma del espíritu tiene valor, es bueno, pero el cuerpo es malo, no tiene tanto valor. Por eso es que cuando vamos a evangelizar decimos, vamos a ganar almas para Cristo. No, deberíamos decir, vamos a ganar almas y cuerpos para Cristo. Porque el cuerpo también le pertenece al Señor y con el uso de él también deberíamos darle gloria al Señor. Por eso tenemos que tener cuidado hasta lo que comemos. Porque ese cuerpo no te pertenece, mi hermano. Yo no sé cómo esperas tú entregarlo el día que el Señor te llame. Mucho cuidado con eso. Porque eso va con perfil 20 pegado ahí en el ataúd. Y eso debe estar bien. Así que el cuerpo suyo también le pertenece al Señor. Así que eso y que no, yo no estoy gordita, estoy llena de amor. Eso es una forma sutil de tapar la realidad de lo que usted tiene que cuidar. Ambas cosas le pertenecen al Señor. De hecho, si usted conoce esta historia, de ambas cosas se encargó el Señor. Ahora bien, la pregunta no es qué cosa debemos atender, si la física o la espiritual. Esa no es la pregunta aquí. La pregunta es el cómo vamos a atender estas dos cosas que son importantes para Dios. Porque el cuerpo y el espíritu le pertenecen al Señor y ambas tienen valor y ambas van a ser glorificadas el día del Señor. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta a esa pregunta viene de entender la función de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Cuando tú sabes la función, tú puedes saber, esto se encarga de este se encarga de aquello, este se encarga de lo otro.
Pero si tenemos todavía clericalismo, ¿qué decimos? Bueno, pastor, yo le aconsejaría a usted acomodar su agenda un poco, dedicar un par de días al sermón y los otros 2 días atiende la mesa. Y listo, usted es el pastor, usted es nuestro sacerdote, así como en la iglesia católica, que uno llegaba el domingo a las 9 a la misa y ya está todo limpiecito y listo. ¿Uno quién hizo esto? Así la gente sigue llegando a la iglesia evangélica. Ay, que ya las sillas estén acomodaditas, estén limpias, los televisores prendidos, los baños aseados, y nadie se pregunta quién lo hizo. ¿Por qué? Porque yo no me veo como parte de la iglesia, sino yo voy a la iglesia. No, tú eres parte de la iglesia. Y siento que vemos esto así porque nosotros siempre estamos acostumbrados a ser espectadores. Vamos a un juego de béisbol, Caracas Magallanes, nosotros somos los espectadores. Vamos a un concierto de música clásica, nosotros somos los espectadores. Siempre estamos en una figura de espectador. Entonces pensamos que al venir a la iglesia igual, pero error. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan el domingo pasado? No seas un apéndice en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora bien, ¿a quiénes se encargan para que protejan la parte física de la iglesia aquí en Hechos 6? Muy bien, establecen diáconos. Ellos se encargan del cuidado físico. Muy bien. Pero ¿qué papel jugó la iglesia aquí? ¿Será que la iglesia no se involucró en este tema de físico de los miembros? ¿Cómo? Votó la iglesia y la iglesia eligió, la iglesia confirmó, la iglesia se metió en el corazón de esta situación. La iglesia dijo, es cierto lo que dicen los apóstoles. No podemos dejar que se descuide la predicación de la palabra fiel por estar cuidando la parte física de la iglesia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Dice que agradó a toda la multitud. Estamos de acuerdo. Vamos a buscar a alguien para cubrir esto, porque esto es responsabilidad de todos. Y se establecen nombres. ¿Y quiénes se encargaron de la palabra aquí? Los apóstoles o lo que son los pastores ahora. ¿Ven cómo cada parte del cuerpo asumió su rol? Nosotros todos somos iguales en el cuerpo de Cristo. Miembros, diáconos y pastores. Solo que con funciones diferentes. Pero somos iguales. No hay pirámide aquí. No hay. No hay clericalismo aquí. Tú y yo debemos desintoxicarnos de todo lo que hay en nosotros del catolicismo romano. De todo. Y dejar de ver al pastor como el ungido de Jehová, el intocable. Sí, gloria a Dios por nuestros pastores. Gloria a Dios por el llamado que les ha hecho. Pero eso no los hace superiores a nosotros. Como nosotros estamos allá y ellos acá. Tenemos roles diferentes y cada uno se debe encargar. Ahora bien, ¿qué pasa si los diáconos no son suficientes para cubrir las necesidades físicas de la iglesia? ¿A quién delegamos para hacer la labor? Muy bien, a los miembros, la iglesia. La iglesia. La iglesia tiene el mandato más de 60 veces en el Nuevo Testamento de los unos a otros. De los unos a otros. Así que si en un momento alguien se desvía, se enfría, es responsabilidad de él en primer lugar. Pues nosotros no somos el Espíritu Santo de nadie. Pero nosotros tenemos que cuidar a aquellos en quienes también mora el Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos una cuota de responsabilidad en todo lo que pasa en la vida de la iglesia. Evangelismo, discipulado, misericordia, todo. Todo, porque cada uno tiene un orden. Así luce una iglesia ordenada. Donde cada miembro con pastores, con líderes que llevan la palabra, diáconos ocupándose de la parte física de la iglesia y miembros esforzándose en el mandato de cuidarse los unos a los otros. Cierro con esto, amados. Volvemos al punto del inicio. Va a ser muy difícil que usted pueda ser miembro de esta iglesia si usted no se integra. Si no respeta la doctrina, si no decide someterse voluntariamente y humildemente a la doctrina y prácticas de esta iglesia. Va a ser muy difícil. Porque si usted hoy no está dispuesto a servir, ¿qué le hace pensar que cuando se suceda algo aquí, como en Hechos 6, usted va a tener la disponibilidad de actuar? Si usted por año, en el tiempo que nos ha visitado, no se le ha visto la intencionalidad de involucrarse en las necesidades de otro. Es imposible. Es imposible. Cuando alguien me dice, no, yo no me quiero ser miembro por ahora, pero yo quiero la cena del Señor, yo quiero que me bauticen, yo quiero esto, yo quiero esto. Estamos como el jovencito que corteja a la jovencita. Él quiere ir a la cama con ella, pero no quiere ir al pacto con ella. Queremos los beneficios de las relaciones, pero no queremos los compromisos de las relaciones. Y esto lo he dicho muchas veces antes. No queremos. Y lo mismo sucede con la iglesia. Quiero el beneficio de trono de gracia, que me predique la palabra. Si en algún momento necesito una consejería, que el pastor me atiende.
quiero tomar la cena del Señor. Y si pueden, por favor, que me bauticen. ¿Creen que nosotros somos como cualquier institución donde tú llegas y pagas algo o das una sonrisa y de una vez ingresas? No, hermano, esta es la institución más sagrada en el mundo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, donde Él mora y ha manifestado su presencia de manera especial. Aquí no vamos a permitirlo. Y si no te gusta, siempre lo he dicho, ahí está la puerta. Y cuando decimos esto, no es que queremos que usted se vaya, no, damos gloria a Dios por todo lo que el Señor ha añadido. Lo que no queremos es que nuestra hermandad se vea fracturada sencillamente porque nuestros corazones orgullosos no nos permiten entender y reconocer lo que la Biblia enseña. ¿Necesitamos una iglesia ordenada? Claro que sí. ¿Necesitamos plantar iglesias ordenadas? Claro que sí. ¿Qué necesitan en primer lugar? El evangelio. Segundo lugar, establecer líderes con carácter. En tercer lugar, una cultura de discipulado centrada en el evangelio. Y me atrevo a decir en último lugar que cada miembro se desintoxique del clericalismo que está en su cabeza y entienda su función en el cuerpo, recordando que todos somos iguales, pero con funciones totalmente diferentes. Esto no es la iglesia católica romana, esta es la iglesia evangélica, es la iglesia de Cristo, donde todos tenemos un rol que desempeñar para el bien y el avance del reino. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra al corazón de tu pueblo. Padre, sé que muchas verdades de estas, varios de nosotros las hemos recibido, pero cuánta lucha hay para llevarlas a la práctica. Guárdanos de ser indiferentes a nuestro rol en el cuerpo de Cristo. Haznos conscientes de que va a llegar ese día donde tú nos llames y nos va a decir, te puse tantos años en trono de gracia y tu actitud siempre fue una actitud pasiva, cerrada, egoísta y narcisista. Bendito Dios, no queremos escuchar eso. Queremos escuchar buen siervo fiel. Y si aún nuestros hermanos están fallando en algo, bueno, mi deber es darles el buen ejemplo, no caer en la misma fase que ellos. Entender que mi rol no es ser indiferente ante las necesidades de la iglesia. Permitir que nuestros líderes puedan tener tiempo para orar y estudiar las escrituras. Bendito Dios, entender que cuando uno asiste a una iglesia debe tener un corazón humilde en medio de ella. Pero también entender la realidad de que si hoy no quiero servir ni integrarme en esta iglesia, ¿por qué razón quiero ser miembro de esta iglesia donde ese va a ser mi principal llamado? Ayúdanos a examinarnos, Dios, y a ver si realmente estamos cumpliendo nuestro rol como iglesia, cada uno en lo individual. Pero al mismo tiempo quiero darte gracias, Señor, por aquellos que han hecho un trabajo maravilloso este año, que han usado sus dones para el bien de los demás, que han buscado amar a otros aun cuando no son amados, que han cuidado de sus hermanos aun cuando ellos mismos no son cuidados, que han perdonado a otros entendiendo el mandato del evangelio y que nosotros mismos hemos recibido esa gracia. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias por todos aquellos miembros de esta iglesia que hacen cada semana una hermosa labor para que este ministerio prospere y se fortalezca. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén.